Dios me los bendiga, hermanos. Soy hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. Este es MRC La Voz o MRC La Voz. Así le llamo yo a este pequeño segmento que hago en videos de vez en vez. Una de las cosas más difíciles en la predicación es la enseñanza. Estamos viviendo tiempos bastante complicados con respecto al oído, con respecto al escuchar la palabra de Dios. Nos malacostumbramos a la predicación tradicional, a la oratoria. Nos malacostumbramos a escuchar mensajes que nos levantan el ánimo, pero no de la manera correcta. Simplemente nos levantan el ánimo o nos dan una buena noticia, interpretando que el evangelio son noticias buenas, pero en el sentido equivocado a la etimología del mensaje bíblico. O sea, un concepto totalmente errado. Que noticias buenas quiere decir que te digan algo bueno. Estamos experimentando, hermanos amados, uno de los errores más grandes, creo yo, de nuestros tiempos, doctrinalmente hablando. El itchy ear, le llaman en inglés. La comezón de oír. Itchy ears. Comezón de oír. Esta comezón de oír tiene que ver con la falta de oír, falta de entendimiento, o también la mala interpretación de un mensaje. Nos acostumbramos a escuchar mensajes que no tienen sentido bíblico, que no tienen fundamento bíblico. Y la iglesia, hermanos amados, está pasando por una etapa muy difícil en cuanto a escuchar la verdad. Porque, vuelvo a decir, nos acostumbramos, o nos acostumbraron también, a escuchar mensajes de oratoria, pero no bíblicos, sino sacados de contexto bíblico, fuera del texto y el contexto bíblico. Y hermanos, aunque usted no lo crea o no lo crea mucha gente, estamos en tiempos de apostasía. Estamos en una iglesia apóstata, en una iglesia que tiene comezón de oír, pero no la verdad, sino todo lo contrario a la verdad. Y suena difícil, pero es la realidad. Y el problema que quiero mencionar es uno de los textos más sencillos de la Biblia, pero uno de los más reales y al mismo tiempo más dramáticos de la Biblia. Es Oseas 4:6. Un contraste con Juan capítulo 8, verso 32 al 36. Es como un polo opuesto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y lo que quiere decir esto, hermanos amados, interpretando el texto correctamente, lo que quiere decir es que nos acostumbramos a escuchar doctrinas de hombres y doctrinas de demonios. O dos, nos acostumbramos al engaño. Nos acostumbramos a que se nos engañara. Y cuando se viene con una palabra de verdad, dije por eso que el contraste entre Juan capítulo 8, verso 32, y conocerá la verdad y la verdad te hará libres, hasta el 36, y Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y luego mencioné el asunto de la comezón de oír, el itchy ear, como lo llaman en inglés, la comezón de oír, pero no de oír la palabra de Dios, sino de oír mensajes fuera de contexto bíblico totalmente, apartados de la verdad bíblica totalmente hablando. Y entonces por eso estoy comentando que estamos pasando un tiempo tan difícil en cuestión doctrinal, pero tan difícil, tan terrible. Hermanos amados, yo soy misionero casi 40 años, o puedo decir que hasta un poquito más. Y nunca había visto tal situación de la gente, de la iglesia, estoy hablando de la iglesia cristiana, de personas que literalmente se paran de las aulas y se van cuando empiezan a escuchar teología
didáctica bíblica, cuando empiezan a escuchar la palabra de Dios y les es tan pesado que se van de las clases, se salen de las clases, porque están acostumbrados a escuchar solamente lo que la letra repite, pero no lo que el mensaje tiene o enseña. Acostumbrados a escuchar mensajes totalmente errados. Por eso dije yo, doctrinas de hombres y doctrinas de demonios. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 en adelante. Y así consecutivamente hay muchísimos textos. Yo uso estos porque son los más comunes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, hermanos? Necesitamos volver a la senda antigua. Necesitamos volver a la verdad. Déjeme decir una cosa muy importante. Necesitamos disciplinarnos. Necesitamos obligarnos. Esta palabra es fuerte para mucha gente. Tenemos la obligación, escúchame lo que voy a decir, hermano. Tenemos la responsabilidad, la obligación de educarnos en la fe para poder llevar el mensaje de Cristo. Aunque no nos guste, escuche lo que estoy diciendo, aunque no nos guste, por lo menos al principio, si no estamos acostumbrados, va a ser bastante incómodo sentarnos en un lugar y empezar a escuchar teología, hermenéutica, escatología. Este lenguaje que para muchos es como algo alienígena, como un mensaje de otro mundo, pero que la teología es literalmente necesario. Porque estamos teniendo pastores y ministros que no tienen la menor idea de lo que están predicando, que están hablando simplemente por fuera, lo que la letra dice, pero no el mensaje de la palabra. Pero me estaba dando cuenta que le hacen una entrevista a un hermano, entre comillas hermano, y el hermano no salía del sábado, no dejaba de mencionar el sábado y decirle al que lo estaba evangelizando o entrevistando, pero tú ya guardaste el sábado, y no dejaba que le escuchara, no dejaba que le enseñaran la palabra de Dios, que estaba muy interesante el tema, no dejaba, porque tenía en su corazón el sábado. No estamos en contra de guardar el sábado, pero son principios bíblicos, rudimentos básicos. Guardar el sábado, el domingo, cualquier otro día. Y él insistía, es que si tú no guardas el sábado, todo lo demás no sirve. Haciendo notorio su ignorancia acerca del sábado, el Shabbat. Porque el sábado no es un día que la iglesia debe guardar. Y el que diga lo contrario está totalmente engañado. Porque lo dice Lucas bien claro cuando vienen los apóstoles y el primer día de la semana se reunían. Así es que, y también cuando leemos la Éxodo y empezamos a leer el Pentateuco o los libros mosaicos, entendemos que el mensaje del sábado era para el pueblo de Israel. Ahí dice bien claro. Pero bueno, son mandamientos básicos en cuanto a doctrina, principios de doctrinas. Pero hay quienes insisten que el sábado es más importante inclusive que hacer misericordia, como lo hacían los fariseos. Como el bautismo, que son doctrinas básicas el bautismo. Pero hay quienes dicen, si no te bautizas, no eres salvo. Aunque es parte de la fe, porque es el primer paso después de aceptar a Cristo, después de la salvación. El bautismo en agua es el primer paso de obediencia. Por eso la Biblia dice, si creyeres y fueres bautizado. Pero la salvación no es por el bautismo, es por la sangre de Cristo, es por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces hay que explicar, claro que sí hay que explicar, porque se requiere explicar. Pero me estoy refiriendo a doctrinas básicas que ya deberíamos de saber. Pero cuando vamos a las clases de estudio bíblico y nos sentamos, yo tengo este asunto, que yo enseño teología, normalmente enseño teología, entonces empiezo con el tema de la teología y empiezo a enseñar didáctica bíblica y me topo con gente que está una semana y se va.
Se llena el lugar de gente que quiere estudiar teología, la palabra de Dios, pero en la primera semana, si están 100, en la primera semana se reduce la cantidad a 10 personas. Y eso ya es exagerar demasiado, porque empiezan a escuchar el lenguaje de la Biblia a nivel de académico, a nivel maduro, a nivel de gente que sabe comer la palabra de Dios, y no pueden, se van, porque no es el típico mensaje, o el típico mensaje de que todo te va a ir bien, de que vas a prosperar hasta el infinito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos han enseñado doctrinas, o hemos aprendido doctrinas que no son necesariamente doctrinas correctas. Y puedo decir, sin lugar a duda, que en algunos casos son doctrinas de hombres y en algunos casos son hasta doctrinas de demonios. Porque no me va a dejar mentir, hermano, el diablo usó la misma Biblia. Claro, la sacó de contexto, pero la usó para engañar a Eva y a Adán. Y luego después quiso hacer el mismo argumento con Jesucristo. Lo dice la palabra, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, y cuando estaba en el desierto, mi Señor Jesucristo, ya terminando su ayuno, su relación con Dios personal, iba a salir a su ministerio, viene el diablo ya cuando estaba supuestamente mal vulnerable, y dice: aquí lo agarro, y le habló con la palabra, pero torciendo el texto. Pero ¿qué es lo que pasó con Jesús? Jesucristo conocía bien el texto bíblico y le habló con la palabra. También le dijo: sí, escrito está, Satanás, pero también hay otra parte que estás quitando de contexto, y es que yo soy Dios, es que yo soy tu Dios. No quites esa parte. Bueno, lo que estoy diciendo, hermanos, con esto es que es sumamente importante y es de gran responsabilidad estudiar la Biblia, especialmente aquellos que predican el Evangelio de Cristo y tienen una posición de responsabilidad en la iglesia. Ministros de todo tipo, desde pastores, desde evangelistas, desde profetas, desde maestros, desde gente que predica, no solamente la iglesia en general, pero muy específicamente aquellos que enseñan la Biblia. Porque la responsabilidad es de tal grado, hermanos, que Dios no va a tomar en vano que una persona engañe a otra persona, ni aunque tenga muy buenas intenciones. No, porque no se trata de las buenas intenciones cuando se trata de predicar el Evangelio. Se trata de conocer bien el texto bíblico para predicarlo bien, a sabiendas. Mínimo que conozcas la Biblia completa, mínimo que conozcas los 66 libros de la Biblia. No me estoy refiriendo a ir a historia apócrifa, a libros apócrifos. Me estoy refiriendo por lo menos a los 66 libros de la Biblia. Que conozcas bien el texto y el contexto para poder enseñarlo. Eso, Dios los bendiga. Soy el hermano José Guerrero. Hasta la próxima. Bye.